Hola, el día de hoy abordaremos un tema bastante interesante. Hablaremos de nanosensores que detectan gases tóxicos en entornos industriales. Y bueno, ¿sabías que hay muchas industrias que liberan gases que pueden ser letales y que en muchos casos ni siquiera podemos darnos cuenta a simple vista? Hoy, mis compañeros y yo te contaremos cómo nanosensores basados en sistemas nanoelectromecánicos pueden detectar gases tóxicos. Las industrias como la minera, la petroquímica o la farmacéutica pueden generar gases como el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno o incluso compuestos volátiles, los cuales pueden llegar a causar daños como simple mareo o daños severos en los órganos o incluso la muerte si no se detectan a tiempo. Ahora, los sistemas tradicionales de detección funcionan, sí, pero muchos son grandes, lentos o poco precisos. Es por ello que investigadores están desarrollando algo mucho más pequeño y avanzado, los nanosensores, capaces de identificar estos gases en tiempo real, de forma precisa y casi instantánea. Estos sensores se basan en nanomateriales funcionales y en sistemas nanoelectromecánicos que transforman una señal química en una señal eléctrica, que puede ser medida, transmitida e incluso enviada a un celular o un sistema de seguridad industrial. Imaginemos sensores que detectan una fuga peligrosa antes de que siquiera alguien lo note, o redes de nanosensores distribuidos por toda una planta industrial enviando señales en tiempo real. En este video veremos cómo funcionan, qué materiales se utilizan y cómo se construyen. Para ello hablaremos primero sobre los fundamentos científicos. Te escuchamos, Mae. Te voy a explicar de forma breve cómo funcionan los sensores NEMS para la detección de gases. Estos sensores usan nanotecnología para lograr una altísima sensibilidad en espacios muy pequeños. Vamos a verlo. Los sensores NEMS, que son sistemas nanoelectromecánicos, detectan gases a través de dos mecanismos principales. El primero es por quimioresistencia. Esto significa que cuando un gas entra en contacto con un nanomaterial sensible, cambia su resistencia eléctrica. Este cambio puede ser medido y usado para identificar o cuantificar el gas. El segundo es mediante la frecuencia de resonancia. Aquí el sensor vibra a una frecuencia determinada y cuando el gas se adhiere, aumenta la masa del sistema y baja esta frecuencia. La variación es muy pequeña, pero suficiente para poder ser detectada incluso con las cantidades mínimas de gas. Ahora, vamos a ver cómo está construido un sensor NEMS quimioresistivo. En la parte inferior está el sustrato, que funciona como soporte y puede estar hecho de silicio o alumina. Encima está la capa sensible, que es donde ocurre la detección. Esta capa puede ser de grafeno, nanotubos de carbono o un óxido metálico como el óxido de estaño. Y por último están los electrodos, generalmente de oro o de platino. Estos permiten medir los cambios eléctricos cuando el gas se adhiere al nanomaterial. Es decir, la señal del sensor se genera cuando el gas afecta la conductividad de la capa activa. Ahora te preguntarás, ¿para qué sirven estos sensores? Pues bien, son ideales para aplicaciones donde se necesita portabilidad y alta precisión, como detección de gases tóxicos en el ambiente, diagnóstico médico a través del aliento y control de calidad en alimentos o procesos industriales. Además, por su tamaño nanométrico, se pueden integrar en sistemas portátiles y análisis en tiempo real. Esto hace que los sensores NEMS sean una herramienta clave en el monitoreo inteligente de nuestro entorno. Ahora te dejo con mi compañero que te adentrará más en esta explicación. Hola, ya entendimos cómo funcionan los sensores NEMS a través de sus principios como la quimioresistencia o la resonancia mecánica. Ahora bien, yo les voy a explicar cuáles son esos nanomateriales claves que ayudan a detectar gases.
Hemos visto que los sensores NEMS ocupan materiales avanzados como nanotubos de carbono, óxidos metálicos y grafeno funcionalizado. Ustedes dirán por qué. Bueno, su estructura a una escala nanométrica permite detectar gases con una precisión tan buena que hasta se pueden detectar en concentraciones tan bajas como una parte por millón. En los óxidos metálicos hay dos clásicos: dióxido de estaño y trióxido de tungsteno. ¿Qué tienen que ver estos dos? Bueno, estos dos materiales tienen una superficie altamente porosa que cuando un gas, como por ejemplo el monóxido de carbono o el amoníaco, entran en contacto con esta superficie, ocurre una transferencia de electrones, lo cual modifica la resistencia eléctrica y este cambio se mide y se traduce a una señal. Esto lo convierte en un excelente sensor de gases reductores, aunque sí se requiere que se ocupe a unas temperaturas moderadas de 150 a 300 grados Celsius. Ahora bien, los nanotubos de carbono, ¿qué tienen que ver? Lo importante son que son estructuras cilíndricas de carbono con un diámetro nanométrico. Pero ¿cuál es su ventaja? Su alta movilidad electrónica, lo cual que significa que la señal que generan son instantáneos, son muy rápidos. Entonces, ahora bien, si nosotros podemos funcionalizar los nanotubos de carbono, es decir, poder modificar químicamente, estos los hacemos más selectivos a gases específicos, lo cual esto es muy ideal para ambientes industriales donde hay muchos gases diferentes y se necesita una alta precisión. Ahora bien, el grafeno funcionalizado con paladio. ¿Por qué el paladio? El paladio ha tenido una gran capacidad de absorber moléculas de hidrógeno y disociarlas en átomos, y cuando esto sucede en una superficie de grafeno, se liberan electrones, generando una señal eléctrica muy clara. Ha habido casos que estos sensores son capaces de detectar hidrógeno en menos de un segundo, lo cual han ayudado a prevenir explosiones, fugas en plantas químicas o refinerías. Ahora bien, en resumen, la elección de nanomaterial dependerá del gas que se quiera detectar. Los óxidos metálicos son muy buenos para detectar gases tóxicos comunes. Los nanotubos de carbono ofrecen esa rapidez y selectividad. Y el grafeno lleva a la sensibilidad a otro nivel. ¿Tú qué opinas, Joshua? Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de los dispositivos actuales referentes a la captación de contaminantes en el aire. En este caso podemos hablar de que existen tres tipos de sensores diferentes, como lo son los sensores electroquímicos, los sensores semiconductores y los sensores infrarrojos. Vamos a desglosar poco a poco cada uno de estos. Los sensores electroquímicos. Estos sensores refieren a sensores que miden la cantidad de una cierta sustancia suspendida en el aire con respecto a cómo interactúan con un ánodo o cátodo conectado a un electrolito en su interior. Estas señales pues son convertidas, son interpretadas por una máquina y con eso podemos decir la cantidad de partículas por millón que se encuentran suspendidas en un ambiente. Ahora, hablemos de los sensores semiconductores. Un sensor semiconductor refiere a un tipo de sensor que detecta la presencia de estos gases por medio de cómo interactúan con una base semiconductora y cómo ésta cambia de resistencia al interactuar con estos gases. Vamos al tercer tipo, que son los sensores infrarrojos. Estos son sensores muy curiosos que la, utilizan la luz infrarroja para identificar ciertos tipos de contaminantes que podemos encontrar en el ambiente, como por ejemplo el CO, que es el caso que estamos utilizando actualmente, y es que al CO atrapar cierta parte de la emisión de la luz infrarroja, se queda con
unas ciertas zonas de este espectro y devuelve otras que son interpretadas por el sensor, y con eso podemos dar una aproximación de que sí existe presencia de un cierto compuesto en el aire y una estimación de cuántas partículas por millón podemos encontrar de este compuesto en el aire. Ahora, en la siguiente diapositiva podemos observar diferentes tipos o al menos un ejemplo de cada uno, como lo son, por ejemplo, el sensor de monóxido de carbono alpha base COB4. Estos sensores electroquímicos, como había mencionado, tienen esta capacidad de, al tener un electrolito en la parte de adentro de su carcasa, por decirlo de alguna manera, y un ánodo o cátodo que se conecta directamente a este electrolito, podemos interactuar con el sensor, con con el gas que se encuentra alrededor, y detectar la manera en que éste está disperso a través del ambiente. El siguiente sensor semiconductor es el MQ-7, igual sensor de monóxido de carbono. Lo podemos apreciar en la segunda imagen de la parte inferior derecha. Este sensor tiene la capacidad de detectar entre 10 y 1000 partículas por millón. Este tiene... Carajo. Muchas gracias, Joshua. Bueno, yo les voy a explicar el diseño de nuestro sensor. Nuestro sensor NEMS es un sensor especializado en la detección de gases tóxicos en el sector industrial, específicamente en este caso el monóxido de carbono. Nuestro sensor combinará lo mejor de la tecnología y la nanotecnología. Y bueno, a continuación veremos de qué está compuesto. Nuestro sensor contará con 3 capas esenciales. La primera, el sustrato de silicio. Este le dará forma al sensor y contendrá todos los componentes electrónicos dentro de este. La segunda capa es la película delgada, del dióxido de estaño dopado con nanopartículas de paladio. Las nanopartículas tendrán un rango entre 2 a 5 nanómetros. Esto para aumentar la sensibilidad y la selectividad con el monóxido de carbono. Y la tercera capa serán los electrodos de oro. Esos nos ayudarán a medir la resistencia eléctrica dentro del sensor y también nos ayudarán a enviar la señal eléctrica hacia los dispositivos electrónicos. A continuación les muestro un pequeño diagrama de cómo es que se vería dividida las capas de nuestro sensor. Y bueno, ¿cómo es que funciona el sensor? El sensor tiene 4 fases de funcionamiento. La primera fase es de absorción. Aquí se van a absorber 2 tipos diferentes de moléculas. La primera, de dióxido atmosférico, este interaccionará con la película delgada de estaño, generando así iones libres de dióxido. Después interaccionará el monóxido de carbono con los iones y la película delgada de estaño, generando así liberamiento de electrones. Y bueno, ¿cómo es que interactúan las nanopartículas de paladio? Las nanopartículas de paladio son más que nada un catalizador para la reducción del monóxido de carbono. Una vez que se tiene este proceso, pasamos a la tercera fase, que es la detección del desprendimiento de electrones del sensor. Aquí va a ser detectado por los electrodos de oro. Y finalmente la cuarta fase, que sería el envío de la señal al circuito integrado del sensor, y este se enviará una señal vía IoT para medir el gas tóxico, todo esto en un rango de 10 segundos. A continuación les muestro una imagen de un diagrama de bandas que representa la interacción
del monóxido de carbono con el dióxido de estaño a nivel nanométrico. Y bueno, más para resaltar algunos elementos claves de nuestro sensor sería la escala, ya que está en una escala nanométrica de 20 a 100 nanómetros, el bajo consumo energético, que es de 0.5 miliwatts, y la selectividad, ya que como comenté anteriormente, el paladio reacciona con el monóxido de carbono para la reacción de reducción. Y bueno, se presenta a continuación una imagen de cómo es que tendríamos que utilizar otro tipo de material si se tuviera otro tipo diferente de gas tóxico. Y bueno, y para hacer un reencuentro de el funcionamiento del sensor, el sensor interacciona con el gas, la película de estaño, se genera la liberación de electrones que son captados por los electrodos de oro, y la señal se envía al sustrato de silicio que contiene el circuito eléctrico. Y a continuación presento un diagrama de cómo es que se ve a ciencia cierta el funcionamiento del sensor. Y bueno, ya que tenemos nuestro sensor, ¿cuál es nuestra conclusión? Bueno, ese lo dirá mi compañera Abigail. Bueno, por último les voy a platicar acerca de las conclusiones. Primero vamos a hablar acerca de las ventajas que tiene en la detección de gases industriales. Yo diría que la principal ventaja es la alta sensibilidad al monóxido de carbono gracias al efecto catálico del paladio, permitiendo detectar concentraciones muy bajas de en ambientes industriales peligrosos. También su rápido tiempo de respuesta y recuperación debido a la acelerada interacción entre el gas y la superficie dopada del sensor. Otra ventaja importante es su bajo límite de detección, que mejora la seguridad, ya que anticipa la presencia de monóxido de carbono antes de que éste alcance niveles tóxicos y sea un riesgo. También su alta estabilidad térmica y química. Pero así como se cuenta con ventajas, se cuenta con algunas desventajas, o lo que podríamos llamar retos técnicos para la mejora de estos, ya que es importante mejorar la estabilidad de los nanomateriales ante factores como la humedad o el calor extremo, ya que estos a veces no son fáciles de controlar y pueden afectar bastante a lo que es el nanosensor. Al igual que la fabricación a gran escala no es nada sencilla, y también es clave asegurar una transmisión de datos confiable, sin interferencias y en tiempo real. Por último, les voy a platicar sobre el impacto en la industria. Yo creo que principalmente la implementación de estos nanosensores puede mejorar la seguridad industrial al detectar fugas antes de que éstas se vuelvan peligrosas. Esto protegería al personal, reduciría el riesgo de accidentes y mejoraría la respuesta ante las emergencias, ya que se podría detectar una fuga antes de que ésta se convierta en un riesgo mayor. Son ideales para lo que es el monitoreo continuo en minería, fábricas químicas, transporte y otras zonas críticas donde haya riesgo de alguna fuga de gases tóxicos. Lo que podemos observar en la imagen es un nanodrón que puede detectar gases tóxicos. Lo aplican principalmente para detectar gases peligrosos en edificios derrumbados por terremotos o explosiones, e incluso puede identificar la presencia de posibles víctimas en lugares difícilmente accesibles. Estos nanodrones están siendo desarrollados por investigadores de la Universidad de Barcelona y del Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.